presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Bien, el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República de Panamá, nos acompaña en el día de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Doctor Pérez Valladares, gracias por acompañarnos. Y quiero comenzar tomando en consideración su conocimiento, su experiencia en materia económica. Ayer nos desayunamos con la noticia de que el gobierno de Panamá está colocando casi 3.500 millones de dólares en bonos para pagar planilla en un presupuesto de casi 30.000 millones de dólares que fue aprobado el año pasado. Y esto lo estamos haciendo en el segundo mes del año, y este gobierno tiene solamente para comprometer el 50% de ese presupuesto. Vamos a quedar con una deuda superior a los 50.000 millones de dólares, doctor Pérez Valladares. ¿Esto le llama la atención a usted? ¿Le genera alguna preocupación? Hábleme del tema. Buenos días a todos los participantes y a los que nos escuchan. Álvaro, ¿cómo no me va a llamar la atención una deuda de 50.000 millones de dólares cuando en mi administración, durante todos los 5 años de mi administración, la deuda pública subió en 300 millones de dólares y dejamos un fondo fiduciario por 1.400? O sea, un aumento de yo no sé cuánto, 20 o 25 mil millones de dólares, por supuesto que me llama la atención. Ahora, en cuanto a que sea para pagar planilla, honestamente no sé. No me di cuenta que eso fuera el propósito de esos 3.500 millones de dólares nuevos en bonos. Puede ser, no estoy seguro, puede ser que sea más bien para refinanciamiento de deuda pública ya existente. O una combinación de las dos cosas. Pero evidentemente que llama mucho la atención esa cifra y esa cantidad de deuda pública que tenemos. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y las repercusiones de esto, doctor Pérez Valladares? Bueno, tú sabes que todo el mundo está muy preocupado porque los ingresos que se preveían producto de algunas actividades como la mina no se van a producir. Por el otro lado, la cantidad de subsidios que existen significan unos gastos comprometidos muy grandes que no se están eliminando. Aunque haya muchísimos ingresos, pareciera ser que la relación va a ser deficitaria, es decir, siempre vamos a tener que pedir dinero prestado para los gastos corrientes, lo cual financieramente hablando no es una buena práctica. O sea, siempre se trata de que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes y que sobre un poquito para aumentar la capacidad de inversión. Y entonces, por supuesto, los financiamientos se hacen para invertir, tanto en obras públicas como en las cosas que sea necesario invertir, pero sabiendo que los gastos corrientes han sido cubiertos por los ingresos corrientes. De manera que sí, no me parece una manera adecuada de manejar las cosas, sobre todo en estos últimos 6 meses de gobierno. Responsabilidad del próximo presidente de la República frente a un escenario como el que tenemos en estos momentos, doctor Pérez Valladares. Cualquiera que sea él o la presidenta que asuma va a tener una situación difícil que enfrentar, no solamente por las finanzas públicas, sino por las cosas que quedan pendientes por hacer. A mí se me ocurre, por ejemplo, en primera instancia el tema de la Caja del Seguro Social, que hay que abordarlo y hay que abordarlo rápidamente para evitar tener situaciones más dolorosas y peor. Tenemos que tener el tema de la ampliación del canal, del agua del canal, es decir, ese es un tema que no podemos postergar más. Nosotros necesitamos los ingresos que nos produce el canal, no podemos estar limitando los tránsitos del canal, que significan limitarnos a nosotros mismos nuestros ingresos. O sea que tiene que abordarse de una forma rápida y responsable muchos temas que desafortunadamente en estos próximos 5 meses ya no se podrán abordar. Y ajustarse el cinturón, un poco. Mira, hay un montón de subsidios que debieran ser revisados. Y que honestamente pienso que deben ponérsele término. Es decir, el problema de los subsidios es que nunca se le pone un final. Tú los creas porque hay situaciones especiales, porque hay momentos en que son absolutamente necesarios para un grupo poblacional específico, pero luego se quedan allí. Es decir, ni siquiera tenemos no solamente fecha de salida, fecha de cuándo se acaban,
sino de la forma como el subsidio se va a usar para que sea productivo. Es decir, yo creo que un subsidio a una familia en urgente necesidad es necesario, hay que hacerlo, pero también hay que proporcionarles los métodos y los mecanismos para que ese subsidio le permita salir de su situación actual. Si la situación actual no puede ser la permanencia del subsidio, hay que buscar mecanismos de responsabilidad del gobierno y de los subsidiados para que ese subsidio le ayude, sea como una especie de trampolín hacia una mejor situación económica y social. Voy con César y Lisbeth Capero. ¿Qué subsidios puntualmente cree usted que debieran eliminarse? Ayer decía yo que el tanquecito de gas en Panamá cuesta $4.37 hace 30 años y en Costa Rica ese mismo tanquecito de gas cuesta $16. Doctor Pérez Valladares. Bueno, evidentemente ese es uno. Yo creo que ese es uno de los que tenemos que revisar. Gracias a Dios ya se eliminó el tema del subsidio de la gasolina. Creo que, no sé si también al diésel y al... Sí, a todo. Ese era un subsidio que había que eliminar. Tenemos que revisar los otros subsidios que tienen que ver con 120 a los 60, todo este tema de subsidios sociales de la red de oportunidades, porque, quiero repetir, pueden ser plenamente justificados desde el punto de vista social y necesario para el punto de vista económico, pero tienen que tener una fecha de vencimiento y una forma de salir. No pueden ser ad infinitum, porque eso lo que hace es que se convierte en incentivos perversos para no trabajar y para no hacer. Tú tienes que ayudar a la persona a que de alguna manera se prepare, o a las personas o a la familia, se prepare para poderse valer por sí mismo, que es lo que en sociedad todos aspiramos. Lo que no puede hacer es que ese subsidio se convierta en una forma de vida y no hacer más nada. ¿Y los subsidios a la empresa privada no se deben eliminar también? ¿Y estos que se están dando al turismo? Por supuesto que se tienen que eliminar. Hay algunos subsidios que son verdaderamente escandalosos. Ese, por ejemplo, del turismo, a mí me parece que fue totalmente innecesario, injustificado, y yo no conozco de ningún otro país que tenga que ofrecerle dinero del Estado a los inversionistas para que inviertan. Es decir, no puede ser. Hay que buscar la forma de crear infraestructuras, de crear lugares que sean atractivos para la inversión privada, pero no necesariamente dándole créditos fiscales o regalándole el dinero del Estado. César. Presidente Valladares, buenos días. Buenos días, César. La democracia es un sistema que está en constante construcción. No hay una democracia ya establecida. Uno pudiese decir, mira, los americanos tienen 200 y pico de años, pero siguen generando esa construcción y nosotros, nuestra realidad. Pero este proceso genera sus propias contradicciones. Pero hay temas, presidente Valladares, que son de escándalo en pleno siglo XXI. Que nosotros no podamos resolver un tema como técnico como la basura, como que la gente llegue, el agua, que la gente llegue a una hora para que sea atendida por médicos. Es decir, las carreteras, esas cosas técnicas que uno dice, bueno, o nos faltan talento, o nos falta voluntad política, o ¿de qué se trata esto? Porque parece que no es un asunto complejo, pero sigue siendo complejo en el siglo XXI. Y hoy la propuesta política se debate entre el continuismo y el cambio. ¿Qué lectura tiene usted sobre este tema puntual que me parece esencial para la vida de la gente? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que verdaderamente el llamar al siguiente gobierno, supuestamente si ganara el candidato del gobierno, continuismo, no es apropiado. Porque verdaderamente ningún gobierno que sustituya al anterior es continuación de aquel. Cada cual, hay un dicho muy famoso que dice que cada persona le imprime su propia personalidad a la institución que dirige. Y es así. Es decir, yo no puedo decir y pensar que si ganara el candidato Gabriel Carrizo, va a seguir exactamente igual a lo que ha hecho el presidente Cortizo. Así que hablar de continuismo me parece que hay que calificarlo un poco. Pero lo cierto es que sí tiene que enfrentar una serie de cosas que quedaron pendientes y que no se hicieron. Y yo coincido con muchas de las insinuaciones que tú has hecho, en el sentido de que quizás hizo falta un poco más de talento en algunos lugares, de decisión política. Por ejemplo, el tema del agua. Yo no veo que se haya avanzado muchísimo en el tema del agua. Creo que el deterioro de las estructuras de carretera, por ejemplo, ha sido
impresionante y no veo que haya ninguna posibilidad de recomponer eso en los próximos 4 o 5 meses que le hace falta a esta administración. El tema de la prestación de salud, o sea, hay una serie de problemas sociales y de infraestructura que evidentemente, sea quien sea él o la próxima presidenta, va a tener que enfrentar y van a ser decisiones difíciles de tomar. Presidente, permítame repreguntarle sobre esa base. Quizás pudiésemos tener un debate. Se fue el audio de César, el internet. Vamos a ver si lo recuperamos rápidamente. No. Continúa. Bueno, buenos días, presidente. Saludos cordiales. Ahora regreso contigo. Sí, quiero retomar el tema que Álvaro tocó en principio sobre el tema económico. Nos vienen advirtiendo de la pérdida del grado de inversión. ¿Qué representa eso para Panamá? Y con su experiencia me gustaría compartiera qué acciones puntuales deberá tomar el próximo presidente para restablecer esta situación para nuestro país y que nuestro futuro vislumbre de otra forma en este momento. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que no siempre tuvimos grado de inversión, ¿no? El grado de inversión se logró después de una serie primero de crecimiento económico, de buena administración financiera, de ingresos adicionales producto de la expansión del canal. Una serie de circunstancias adecuaron para que los organismos financieros internacionales y particularmente los organismos de crédito, privados y públicos, nos dieran esa calificación de crédito de inversión. Si lo perdemos, bueno, si lo perdemos regresaremos a como estábamos, digamos, en la década del inicio de los 90, durante mi administración. Será más difícil conseguir financiamiento, será más caro conseguir financiamiento y por supuesto no solamente repercute en los financiamientos del Estado, repercute en los financiamientos que reciben todos los panameños a través de la banca, privada y pública. Así que eso es un impacto negativo para el consumo y es un impacto negativo para la inversión. Y eso el crecimiento económico se hace en base de inversión y consumo. Si se resulta más caro la inversión y el consumo, obviamente tiendes entonces a bajar tu crecimiento económico, lo cual significa que tendrás menos posibilidades de desarrollo económico. Sí, César. Presidente, yo le quería repreguntar sobre el concepto de continuismo y pues pudiéramos debatirlo, pero a ver, la capacidad autocrítica, pues, porque es nula. O sea, el que está y el que quiere permanecer no va a generar una crítica al gobierno en el que perteneció. Y le doy un ejemplo, fíjese, claro, honesto, en el tema de la mina. Escuché a voceros del gobierno, altos voceros del gobierno, decir que lo que ocurrió con la llegada de la Corte Suprema de Justicia era la activación del sistema de balances y de contrapeso. Pero no es eso, lo que falló fue la democracia deliberativa, la posibilidad de escuchar a la gente, de convocarlos, de asumir que la gente quería participar y darle la espalda a esa convocatoria ciudadana. Eso tiene que ver con democracias deliberativas, de diálogo. Pero el gobierno actual dice, no, lo que pasa es que nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y la Corte entonces ha sentenciado la inconstitucionalidad. Eso es materia jurídica, pero la lectura política es nula en materia de la crítica, presidente. Entonces, por ahí es que yo genero un balance entre el concepto de continuidad. Es capacidad autocrítica. Bueno, en eso yo no discuto ese tema. Yo creo que tienes toda la razón. Sí, podemos aceptarlo como lo que dices. Lo que pasa es que a mí me llama, vamos a ver el tema de la mina, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención que un fallo de la Corte haya quedado fuera de la Gaceta Oficial por 4 años. A mí me llama mucho la atención que meses antes del vencimiento de ese contrato se haya prorrogado sin ninguna conversación y sin ningún diálogo con nadie por 20 años más. Esas son cosas que crean una acumulación negativa sobre lo que pudo haber sido una buena actividad minera. Entonces, todas esas cosas son las que realmente están pesando sobre la actual administración. Y quizás no ha habido la suficiente capacidad de diálogo y de conversación con la sociedad porque se polarizaron las cosas. Mire, honestamente, yo no soy abogado, y digo yo gracias a Dios con el disculpo y el perdón de los abogados, pero déjeme decirle algo. Para mí se me hace muy difícil suponer y ver que un contrato
hecho y revisado por cantidades de abogados del Estado y privados, resulta que tiene 25 elementos de inconstitucionalidad. A mí me parece que eso responde más bien a la presión del público que a la verdadera inconstitucionalidad del contrato y de las cosas que encontraron inconstitucional. Entonces, tú sabes, en esto sí, no hubo diálogo, pero sí hubo presión social que no se supo manejar en su momento, ni se supo desactivar los mecanismos de presión para que no estallara como en efecto estalló. O puede ser, presidente, que los abogados estuvieron ahí para notarizar las decisiones de los que estaban negociando. Pero César, es que había gente muy capaz, abogados muy capaces. Yo te puedo decir que quizás las mejores mentes de abogados lo vieron. Oye, tú tenías una persona como el ex magistrado Mitchell en la presidencia de la República. Tú tenías abogados que han dado toda su vida en contrataciones públicas. O sea, yo no puedo pensar que puede haber habido verdaderamente en el fondo 25 títulos de inconstitucionalidad si no se encuentra por la presión que había del público para la eliminación del contrato. Doctor, ¿esa mina murió o todavía le queda algo de oxígeno? No, el contrato y la mina, yo creo que hay una decisión, por lo menos ya tomada, de que no hay más concesiones y de que la minería en Panamá no va a existir. Eso me parece a mí que es producto pues de muchas cosas locales e internacionales, como por ejemplo todos estos movimientos de defensa de la ecología, el Greenpeace, todas estas cosas han producido mucho más conciencia de la que pudo haber habido. Álvaro, si nosotros hubiéramos tenido este nivel de conciencia de protección del medio ambiente al principio del siglo pasado, el Canal de Panamá no se hubiera hecho. Nosotros hemos separado los continentes con el Canal de Panamá. Todo el corredor mesoamericano quedó dividido. Esa gran zanja, porque eso es lo que es el canal, dividió todas las migraciones de animales y de gente. Bueno, de gente se hace por otro lado, pero de animales, y toda la fauna se vio interrumpida. Es decir, el daño ecológico que se hizo y se sigue haciendo se empezó con el Canal de Panamá. Y luego tengo que decir algo más. Que yo conozca, no hay ninguna actividad humana que no transforme de alguna manera el medio ambiente. Desde los tiempos de la caza y la agricultura, de los recolectores y la agricultura. Todo se transforma. Lo que tenemos que buscar es un mecanismo de mitigación, es un mecanismo para que la transformación no sea negativa, para poder conservar lo mejor posible nuestro medio ambiente, por supuesto. Pero a mí se me hace muy difícil pensar que un campesino va a estar satisfecho viviendo sobre la riqueza que significa una mina, como esa que se cerró, en una choza que no tiene ni siquiera cómo cocinar su comida, sino que tiene que ir a cortar leña al monte para cocinar. A mí se me hace muy difícil que eso sea el concepto que la gente piensa es la correcto para este país. A mí me parece que la generación de riqueza con responsabilidad debe ser el mecanismo buscado para que los panameños podamos progresar todos. Doctor, hoy en el análisis que yo hago de la situación política en medio de la campaña, me remonto hace 30 años, cuando usted fue candidato a la presidencia de la República y gana con un aproximado del 33%, pero yo, viendo el escenario, lo comparo mucho con aquel momento porque tenemos 8 candidatos a la presidencia de la República. Creo que en esa época eran exactamente los mismos. Y he llegado a la conclusión de que quizás en esta oportunidad ni siquiera el que gane logre ese 33% de los votos, lo que pudiera llevarnos a tener un gobierno bastante frágil en el próximo quinquenio. ¿Cómo ve usted el escenario y si está o no de acuerdo con lo que yo estoy observando? Álvaro, permite agregarle a la pregunta, pero usted era el único candidato del PRD. Exacto. Ahora hay 3. Bueno, los otros candidatos ya no son PRD. Así que nada, el PRD nada más tiene un candidato en estos momentos también, César. Sí, en efecto, yo creo que el fenómeno que tú señalas se puede dar perfectamente bien si no hay una polarización. Y no pareciera que lo va a haber. Es decir, ya posibilidades de unificar candidaturas no existen.
Entonces lo que se podría dar quizás sería la polarización de la población en torno a uno que yo apoyo o a uno que no quiero. Pero tu bolita mágica es tan buena como la mía. Yo creo que se puede dar en efecto un triunfo electoral con 25, 26, 27% de los votantes, siempre y cuando se distribuya más o menos en una distribución normal la votación entre los 8 candidatos que existen, que creo que va a haber uno menos dentro de poco, pero bueno, eso es otro tema. Así es que sí, en efecto, se puede dar un gobierno electo con minoría de votos como fue el mío. Y como han sido realmente casi todos los gobiernos electos después de la invasión, después de 1990. ¿Usted ve polarización? En este momento no la veo. Tiene que haber algún fenómeno sustancial que polarice las fuerzas. Yo en este momento no veo, y además coinciden muchísimos de los planteamientos de todos los candidatos. Es decir, nadie está aplaudiendo la corrupción, todos estamos en contra de la corrupción. Nadie quiere echar para atrás el país, todos queremos echar para adelante el país. Hay una candidatura que quisiera un cambio de sistema, que es el que estuviste recientemente invitado en tu programa. Yo creo que esas personas son quizás los únicos que podrían pensarse en que podrían polarizar o a favor o en contra. Pero el resto de los candidatos, yo les veo un discurso muy similar. Lisbeth. Sí, le quería preguntar sobre la situación que enfrenta actualmente el expresidente también, Ricardo Martinelli, una situación bastante controversial que genera noticia a nivel nacional todavía de forma permanente. Sin embargo, Panamá se ve en la obligación o análisis en el que se encuentra de dar o no un salvoconducto solicitado por Nicaragua para un asilo para esta persona. ¿Qué opinión le merece y cuál es su experiencia en torno a los asilos que ha otorgado Panamá en años anteriores? Bueno, durante mi administración nosotros otorgamos el asilo de Raúl Cedrás y creo que, no sé si me tocó a mí o al presidente Endara darle asilo al expresidente de Guatemala. Endara. Fue el presidente Endara, creo, ¿no? Sí. A mí me tocó el señor Cedrás, que fue una petición de muchísimos países amigos para evitar un baño de sangre en Haití. Ahora bien, en este tema particular, yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que pareciera que hubiera una contradicción en las interpretaciones. Sí, en lo que se propone. Es decir, el primer artículo dice que no se puede dar asilo si no es por asuntos políticos, que en casos de delitos comunes no hay asilo. Y luego tienes, siguiendo las convenciones estos, tienes que es el país asilante quien califica. Entonces eso no es lógico, porque si tú cometes un error, tú cometes un robo en mi país, el que tiene que calificarlo soy yo, el país donde tú cometiste el robo, no al que tú le estás pidiendo el asilo, que no tiene idea a lo mejor de lo que se hizo. De manera que eso es contradictorio, y yo me alegro que este tema salga a la palestra pública y que el gobierno lo explique como está tratando de explicarlo. Y en efecto estoy de acuerdo con que no me parece adecuado que se le dé un salvoconducto. El señor Mulino dijo recientemente que él va a hacer lo que tenga que hacer para ayudar al señor Ricardo Martinelli si llega a la presidencia. Y esa ayuda pudiera pasar por una rebaja de pena. Está la figura del indulto, está, no sé, ¿qué otra opción tendría el señor Mulino para ayudar? Y llegó a decir que lo dice desde ahora, gústele a quien le guste y a quien no le guste. ¿Qué dice un hombre como Ernesto Pérez Valladares, que estuvo en la presidencia de la República y que conoce las leyes y la constitución del país? Lo primero que tengo que decirte es que me gusta mucho la honestidad de José Raúl Mulino al decir que lo va a hacer, le gusta a quien no le guste. Afortunadamente creo que no va a llegar a ser presidente, pero bueno, ese es otro tema. Verdaderamente los indultos se pueden dar por la comisión y haber sido condenado por delitos políticos. Independientemente de la discusión de si el presidente Martinelli está condenado por eso o no, lo cierto es que su condena es por otro tipo de delito.
En consecuencia, el indulto no cabe dentro de esta posibilidad. Lo que cabría sería darle condiciones mejor, por ejemplo, que en vez de estar metido en un centro de reclusión, esté en su casa o en algún lugar donde se sienta menos mal. Puede haber la posibilidad, después de cierto tiempo de haber cumplido la condena, de una rebaja de pena. Eso se puede hacer. Legalmente, desde el punto de vista jurídico, son aceptables. Y bueno, yo veo que José Raúl tiene toda la intención de hacer lo que esté en su alcance para lograr que el presidente Martinelli salga en libertad. Pero bueno, eso es, primero tiene que llegar. Aquí tengo a un abogado que dice César Ruilova. Lo cierto es que a mí, yo levanto la mirada y siento espanto porque yo creo que estoy en una república. Estos son vestigios de la monarquía, ¿no? Quedaron el perdón del monarca, del rey, pero la regla es clara. Mire, después de valorar la honestidad del candidato Mulino, me quedo con el siguiente análisis. El Parlamento crea la norma. Tiene problemas con el internet. El Ejecutivo la ejecuta. Ninguno de esos órganos cuesta. Ahí se vio. Debe ser un boicot entonces. Sí, te están pinchando. Don Álvaro. Pegasus debe ser. Continúa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, dele, César, a ver. No, yo creo que está congelado. Está congelado. Lástima. Si puede cerrar y volver para ver si se resetea. Ahora sí. No sé dónde quedé, pero... Dele. ¿Qué va? Cierra y entra, César. Cierra y entra, por favor, que es importante ese señalamiento de la monarquía que tú ibas a hacer aquí con el doctor Ernesto Pérez Valladares en la mañana de hoy, Lisbeth. Y yo creo que es bueno compartir, hablando de lo que César nos estaba dando pie con el doctor, sobre el pronunciamiento de la Corte ayer en torno a la denuncia de los 45 diputados que votaron a favor del contrato minero. No hay investigación, están pues con tranquilidad después de haber emitido su voto a favor de este contrato. ¿Qué opinión le merece este asunto, presidente? Yo creo que yo pienso que ese es el ordenamiento jurídico correcto, es decir, si los diputados tienen que consultar a la Corte si un proyecto de ley es inconstitucional o no, tendríamos otro sistema de democracia. Aquí los órganos son independientes, los diputados encontraron que no había problema en ese proyecto de ley, lo aprobaron, la Corte dijo son inconstitucionales los artículos que estaban aprobados, hasta ahí se acabó el asunto, pero responsabilidad por haber votado sin saber si iban a ser constitucionales o no, no me parece que quepa. Igual que no le cabe al Ejecutivo. Si el Ejecutivo hace un contrato asesorado por toda la caterva de abogados que existen en el Ejecutivo y luego se encuentra inconstitucional, tampoco le cabe delito al Ejecutivo. Yo quiero señalar, yo sé por dónde iba, creo saber por dónde iba César con el tema de los indultos y las monarquías. Pero vamos a ver. Yo estaba leyendo recientemente el tema de los Estados Unidos y si gana o no Trump y si puede hacer un indulto o no. Mire, aquí nosotros podemos dar indultos sobre delitos políticos, sobre temas de criminalidad no se puede. Allá, en aquella superdemocracia, el presidente de los Estados Unidos no tiene límite para perdonar a quien él quiera, habiendo cometido el tipo de delito que sea. O sea que no es solamente las monarquías las que hacían eso, también las grandes democracias del mundo tienen esa institución. Doctor, mientras esa se conecta, yo en los últimos días he tenido conversaciones con personas que aseguran, lo dan como un hecho, que los presidentes de la República comisionan en los préstamos que haga el Estado panameño. Y te hablan hasta de porcentajes, según leyes que yo no conozco. Entonces yo digo,
yo voy a tener al doctor Pérez Valladares y quiero preguntarle, ¿eso es cierto? ¿Los presidentes, los ministros comisionan en los préstamos que hace el Estado panameño? Por supuesto que no, eso son locuras. ¿Usted lo ha oído decir? No, nunca lo había oído decir, pero eso es la verdad de la verdad, y con el perdón de todos, decir algo así demuestra una total ignorancia del sistema financiero internacional. Eso no se puede hacer. Eso es totalmente fuera del ordenamiento de todo tipo de regulación. Es decir, es absurdo. Esto es una perfecta locura y una gran ignorancia suponer algo así. Ahí está. Importante lo que está señalando. Doctor, el tema constitucional. Hay quienes se muestran favorables a una constituyente originaria. Hay quienes se muestran favorables a reformas a la Constitución y hay quienes se muestran favorables a una asamblea constituyente paralela. Yo soy de la mentalidad de que la Constitución no es una varita mágica que nos va a resolver todos los problemas del país al día siguiente que entre en ejecución, pero que evidentemente sí hay que hacer reformas. ¿Hacia dónde se muestra usted, doctor Pérez Valladares? Yo pienso que lo menos traumático, y coincido contigo, es decir, la Constitución y su reforma no es lo que nos va a solucionar los problemas que tenemos en el país. Obviamente lo que eso significa es que tenemos una estructura más adecuada para funcionar el Estado y funcionar los panameños. Pero eso no es la solución de nuestros problemas. Ahora bien, dicho eso, creo que son cosas puntuales lo que hay que reformar en la actual Constitución. Abrir el debate constitucional, aparte de que nos va a demorar muchísimo tiempo y va a entretener a la sociedad y al gobierno en temas que no son productivos para la solución de nuestros problemas, creo que llegaríamos a una especie de torre de Babel, porque ahí cada cual quiere algo diferente. Entonces yo pienso que hay que identificar las áreas donde creemos todos, creemos la mayoría de los panameños deben ser reformadas. Ejemplo, el número de diputados, cómo se elige, la circunscripción en que se elige, por cuánto tiempo, si son posibles o no las reelecciones de los diputados. Ese es un tema. Yo tengo una propuesta. Yo creo que no necesitamos más de 2 diputados por provincia, deben ser provinciales, punto. Creo que debemos regresar a descansar la solución de las comunidades, de los problemas comunitarios en los representantes de corregimiento. Esa es una propuesta. Creo que debemos ver el tema de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Yo creo que nosotros debemos tener un sistema de premiación a los mejores jueces en el sistema, en el órgano judicial, que aspiren a un puesto a la magistratura, a la Corte Suprema de Justicia cuando hay una vacante, sobre la base de su experiencia y sobre exámenes puntuales, sin que haya intervención del órgano ejecutivo. Creo que la Corte además debe tener asignado constitucionalmente un porcentaje del presupuesto para su funcionamiento, para que sea realmente independiente. Entonces, esas cosas puntuales, y algunas otras más, por supuesto, esas cosas puntuales se hacen creando un proyecto de modificación para esos temas, que debe ser debatido y aprobado por una asamblea, y en todo caso puede ser consultado en un referéndum para tener lo suficiente peso político para que la asamblea lo apruebe. Pero yo no creo en abrir esa caja de Pandora y en la discusión de todos los temas constitucionales que, además de que no van a solucionar nuestros problemas, van a entretenernos y a quitarnos tiempo en la solución de esos mismos problemas. Usted lo mencionó dentro de su intervención, que hay que intervenir en la situación actual, el déficit que presenta la Caja del Seguro Social. ¿Qué nos puede decir sobre esas acciones? Hay que abordarlo con toda sinceridad. Yo no veo, esto no es magia. No se puede pensar que la solución de la Caja del Seguro Social y de todos los sistemas de salud que son solidarios, que así se llaman, que suponían que la base de aporte iba creciendo y la cúpula de jubilados y pensionados se iba a mantener más o menos estable. Esa teoría fracasó, eso no es verdad. La práctica ha demostrado que la base se ha ido encogiendo y se ha ido ampliando la punta de la pirámide. Entonces, eso significa que tienes que entrar a revisar lo que no se ha querido revisar. ¿A qué edad te jubilas? ¿Cuántos son los aportes? ¿Qué derechos tienes? Eso hay que revisarlo. Si no se revisa y no se chequea y no se busca un sistema que nos permita cambiar, por ejemplo, para un sistema como el que tenemos ahora, el sistema individual de ahorro,
con el Estado comprometiéndose, por supuesto, a un subsidio a aquellos que no logren un nivel de ahorro lo suficiente para permitirle una vida adecuada después de su jubilación. Pero mantener el actual sistema con las reglas actuales y suponer que eso va a funcionar, es mejor ni lo toquemos. Dejemos entonces que quiebre. ¿Cuál sería la opción para dotar de los recursos necesarios a la Caja de Seguro Social para que concluya hasta el último pago del último pensionado en el sistema de beneficio definido? Álvaro, sin duda tiene que haber un aporte del Estado. Es decir, el sistema ya no da. Entonces, si se decide que vamos a un sistema diferente de ahorro individual, el Estado tiene que comprometerse a cubrir los déficits hasta que se desaparezca el último jubilado en el sistema solidario. El Estado. ¿Y medidas paramétricas no ve usted en el camino posibles? No, porque si ya cambiamos de sistema, las medidas paramétricas no van a ir a ese fondo, van a ir al nuevo sistema de jubilación. Complicado el asunto. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De todos los panameños. ¿Usted cree que hay que incrementar el ITBMS, doctor Pérez Valladares? No, yo creo que hay que ser mucho más eficiente en el uso de los recursos del Estado. Yo creo que revisando lo que estábamos hablando antes, ¿te acuerdas? Los subsidios, haciendo lo que tenemos que hacer para que el Canal de Panamá nos produzca más, revisando las cosas que podemos hacer para generar más ingresos para el Estado que podamos redistribuir. No es necesario una revisión de impuestos. Doctor, energía eléctrica, cuando se habla de ese tema, la mayoría de los panameños se acuerdan de Ernesto Pérez Valladares por el tema de la privatización, que no fue tal privatización, fue una mezcla entre empresa privada y el Estado. Le tienen un nombre muy sexy, ahora le dicen APP. APP. ¿Cómo? Privadas. Mire por dónde vamos con el precio en la tarifa de la energía eléctrica con este último aumento. ¿Qué hacemos para realmente lograr una energía eléctrica, un servicio eficiente y a un costo razonable? Lo primero que tenemos que evaluar es si las modificaciones que se le hicieron al ente regulador de los servicios públicos, que así se llamaba lo que nosotros creamos y que ahora se llama no sé qué, y que no sirve, primero que tenemos que evaluar es qué hay que hacer allí para asegurarse que cumpla con sus propósitos originales, que no lo está haciendo. El ACODECO creo que se llama, ¿no? ACEP. Bueno, eso. Que no tiene, verdaderamente lo pueden cerrar y seguimos exactamente igual a como estamos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar eso. Y Álvaro, déjame decirte algo. Si nosotros tenemos voluntad, nosotros los gobernantes, el pueblo panameño tiene voluntad de evaluar y de ver lo que se ha hecho y lo que se ha logrado y lo que se pudo haber hecho si no se hubieran cambiado las cosas, vamos a modificarlo. Nada está escrito en piedra, ¿me explico? Yo tengo un dicho que uso muy a menudo, aunque no le gusta a mucha gente, que digo, bueno, solo no cambian Dios, las piedras y los estúpidos. Nosotros no somos ninguno de los tres. Si tenemos que cambiar el sistema, lo cambiamos para lograr un objetivo de mejor servicio, que el servicio eléctrico en efecto es pésimo. El ente regulador ese que dices tú que se llama no sé qué, ACEP, no sirve para absolutamente nada más que proteger los intereses de los generadores y distribuidores eléctricos. Es decir, se cambió todo. A estas alturas, en el concepto original, el consumidor pudo haber escogido a quién le quería comprar su energía, no que tiene que comprársela por sectores donde está tu vivienda, o a Naturgy, o a no sé qué, o a Edemet, no. El consumidor pudo haber escogido para crear la competencia en esos distribuidores. Ah, no, pero eso se separó, no se hizo, no se hace. Entonces tenemos que sentarnos a reevaluar qué fue lo que se dañó en el camino de las famosas APP para poderla gestionar de manera adecuada al consumidor panameño. Tengo a César ahí en la línea, doctor, que quiere preguntarle. Adelante, César. Hombre, qué lástima, ¿no? Con esta vida digital. La próxima tendré que ir al mismo programa, Álvaro, para... Sí, con gusto. Es cuestión... No, bueno, presidente, bueno, estas son las llamadas asociaciones público-privadas, ¿no? Que lo único diferente es el modo de financiamiento
del proyecto, llave en mano, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, no sé, yo me había quedado en el discurso del candidato Mulino y decía pues que hay roles definidos, lo que no puede un órgano al otro cuestionarlo, ¿no? Sino ejecutar sus competencias. Y yo, con mucho respeto, y también quiero ser brutalmente honesto, la versión del señor Mulino como candidato es adelantar un autogolpe de Estado, es decir, yo cuestiono el proceso penal X y en función de eso entonces voy a tomar decisiones que están en la ley, pero por supuesto, lo que está mal es el cuestionamiento que él hace a un procedimiento que se regentó bajo la legitimidad del Poder Judicial y que ahí están las consecuencias. Lo que sí es cierto es que se tendría que asumir las consecuencias y ejecutarlas. Entonces, en vía constitucional, él pudiese rebajarle la pena al señor Martinelli si él lo tiene bien, pero no cuestionar por qué el juez o los magistrados llegaron a una determinada decisión. Eso es lo que yo cuestiono en la versión del señor Molino. Al hacer eso, adelantaría un autogolpe de Estado frente al Poder Judicial, y es decirle a la población, vamos a recurrir al señor Molino porque él nos va a decir como un procónsul qué está bien y qué está mal en el Poder Judicial. Ahí es donde yo tengo serias contradicciones con la versión del señor Molino. No me molesta, sino es que las cuestiono desde el plano intelectual. Bueno, presidente, no sé qué se adelantó en la conversación sobre el universo de votos del PRD. Hombre, presidente, no sé, es mi visión respetuosa, un partido que perdió el proyecto ideológico, un partido que perdió el acicate del debate del proyecto nacional. ¿Qué hacer con esa membresía frente al propio candidato PRD, los otros que coquetean con ese universo de electores y el resto de los candidatos? Bueno, César, mira, vamos a echar para atrás unos 30 años, como dices tú. Cuando nosotros triunfamos en las elecciones del 94, el partido tendría alrededor de 150 o 160 mil miembros. Y yo me di cuenta de que inmediatamente se dio el triunfo, empezó a crecer la membresía. Y a crecer de una forma que me llamó mucho la atención. Porque se convirtió en que para tener un empleo público la gente pensaba que tenía que estar inscrito en el PRD. Eso no es el tipo de PRD que yo pensaba y que yo soñaba debíamos tener. De manera que yo mandé a cerrar los libros del partido para que no hubieran más inscripciones. Contrario a eso, los siguientes encargados del partido, secretarios generales y presidente, decidieron que lo que querían era una montonera. Era que casi que, mire, déjame echar incluso más para atrás. Cuando se empezó a la inscripción del partido, el partido se inscribió en un día. Se inscribieron 60 y pico mil personas. Y los que estaban al frente de eso, entre ellos Gerardo González, fueron con esa buena nueva donde el general Torrijos. Y el general Torrijos le dijo lo siguiente: bueno, paren las inscripciones, porque yo quiero un partido, yo no quiero que me copien el directorio telefónico que se usaba en aquellos tiempos. Entonces, eso es un concepto. Tú lo que quieres es un partido, tú no quieres la montonera que se creó después de mi administración. Sin formación, sin ideales, sin conocer ni siquiera nuestra propia historia. Y luego se da el fenómeno que nosotros combatimos en aquel momento, de que los diputados asaltaron al Comité Ejecutivo Nacional y se quedaron con el mando del partido. Y los diputados defienden sus intereses, no los intereses del colectivo, ni los intereses del partido, y mucho menos los del país. De manera que hay una serie de problemas que se han generado que dieron al traste con eso que tú señalas que fue el partido original, nuestros conceptos originales, y que verdaderamente lo que tenemos ahora como partido no se diferencia mucho de los partidos tradicionales que se cerraron en 1968. Y hay que hacer un gran esfuerzo por recomponer esa situación. Yo lo que no creo es que uno como dirigente de un partido, cuando no estás de acuerdo como está conduciéndose, te salgas. Yo creo que nosotros tenemos que hacer la lucha de adentro. Y créeme lo que yo trataré de hacer en la medida que pueda. Pero
yo seré el último que me voy de ese partido para cerrar la puerta y apagar la luz, porque yo soy conceptual. Yo sigo creyendo verdaderamente en que los conceptos que se dieron al principio todavía son válidos, tenemos que retomarlos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Interesantísimo. Esto va a quedar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, para que puedan ver esta entrevista completa del doctor Ernesto Pérez Valladares. Que tenga excelente día, doctor. Gracias. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Vamos al cambio comercial. Regresamos enseguida. Minutos. La típica.